hablado y ya estamos en esa serie. Y hoy vamos a hablar de la carne y la tentación. Bueno, qué tema, ¿verdad? Vamos a hablar de la carne y la tentación. Y ese es en lo que necesitamos nosotros enfocarnos hoy. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. ¿Qué mejor que ir a la Biblia en Oseas? Esta es una exhortación que nos llega a todos y vamos a hablar sobre esta exhortación que el profeta nos trae. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, acá es una palabra profética que nos viene al pueblo de Dios, y más en la exhortación cuando hablamos de la carne. Porque la Biblia dice que mucho pueblo vive en la ignorancia. No mire a nadie, no mire al que está al lado suyo. Pero dice la palabra de Dios que mucho pueblo vive en la ignorancia. Y una de las cosas que caracterizó al pueblo de Israel, estamos hablando de muchos años atrás, fue la ignorancia. Por eso Oseas tiene que escribir: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Era un pueblo ignorante, no obedecían las leyes, no querían meterse con las leyes, no querían reconocer las leyes. Y lo que está sucediendo, o lo que estaba sucediendo en Israel años atrás, está sucediendo hoy en día dentro del pueblo cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que venimos a la iglesia y esperamos que Dios nos toque, que haga un milagro, pero no me preocupo por aprender. No me preocupo por salir de esa ignorancia que quizás yo tengo una ignorancia justificada. No fui a la escuela, no fui al colegio, me crié en una nación pobre, mis padres no tenían dinero para instruirme, pero esa no es justificación, porque nosotros tenemos hoy en día la tecnología, tantas cosas en avance, la Biblia en nuestras manos, que podemos aprender, pero al pueblo como que le gusta vivir en la ignorancia. Eso era el pueblo de Israel, vivir en la ignorancia. Y tenemos que entender que la falta de conocimiento de la palabra de Dios en nosotros es algo que ocurre de manera gradual y ha crecido en las últimas décadas hasta el estado actual. Por lo general, el pueblo hispano es carente de buscar de Dios y de aprender. Le gusta recibir todo de arriba y si es gratis mejor. Bueno, vivimos en la época de una de las iglesias de Asia Menor. ¿Cuál es la época de una de las iglesias del Asia Menor? Fíjese usted en qué época estamos viviendo. Y recién estoy entrando en el tema de la carne y la tentación. Estamos viviendo en la época de la iglesia de la Odisea. Y usted me va a decir a mí con un sonoro amén, ¿por qué? Yo digo que esta es la época que la iglesia está pasando por la Odisea. En Apocalipsis dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, una de las 7 iglesias del Asia Menor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, esta es una palabra fuerte que viene de parte de Dios. A través de Juan, en la iglesia de Pasmos, dice: prefiero que eres frío. Prefiero eso. O caliente, pero si eres tibio, si eres ignorante, te vomitaré de mi boca. O sea, el mismo Jesús nos está advirtiendo que estamos en la época de la Odisea, que la gente vive dentro de una ignorancia espiritual y no quiere salir de esa ignorancia espiritual, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Está diciendo: Señor, sal de esa ignorancia. No quiero que seas una persona que vivas en una ignorancia espiritual. Prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. Tibios son las personas esas que hoy están con Dios, mañana no están con Dios, hoy vienen a la iglesia, después no vienen a la iglesia, hoy leemos la Biblia, después no la leo, hoy le hago caso a Dios y mañana no le hago caso a Dios.
y no me gusta avanzar, progresar. Estamos en una época que en un mes todo es obsoleto, todo queda descontinuado. En un mes los teléfonos se cambian, en un mes las computadoras no sirven, en un mes los televisores, aparecen televisores nuevos. Necesitamos salir de la ignorancia y lo mismo de la ignorancia espiritual. Las características de la iglesia de la Odisea era la frialdad en sus miembros o asistentes. Frialdad, indiferencia. Hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo. Hoy me parece que tengo que ir a la iglesia. Me parece, porque hoy es domingo. Sí, hoy es domingo. Bueno, me voy a levantar, aunque me di cuenta tarde, pero voy a llegar. No importa que llegue tarde, pero voy a llegar porque hoy es domingo. Nadie me avisó que era domingo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fuerte la palabra. Y esto se ha ayudado considerablemente por la supuesta iglesia cristiana, que ha abandonado su responsabilidad de enseñar a sus miembros. Usted está en una iglesia donde usted tiene pastores maestros, y los pastores maestros son los que les gusta enseñar. Hay otras iglesias que son evangelistas, los pastores que son profetas, que no les gusta enseñar la palabra, pero usted está en una iglesia donde la pastora y mi persona nos gusta enseñar la palabra de Dios. Pero cuando usted está en una iglesia donde los pastores les gusta enseñar la palabra de Dios y a usted no le interesa aprender, está yendo a una escuela equivocada. Porque usted si va a una escuela, tiene que traer para apuntar, tiene que buscar y tener interés. ¿Qué se va a enseñar hoy? La materia que se va a enseñar, voy a tomar apuntes porque yo necesito acordarme de lo que el pastor está enseñando. Dijimos que pecado equivale a jamartía. Jamartía es una decisión mala que yo tomé. ¿Cómo yo voy a tomar una decisión buena? ¿Cómo voy a ir a rendir al DMV? Al lugar donde tengo que ir a rendir el manejo? ¿Cómo voy a ir a rendir si yo primero no estudio las preguntas que me van a hacer para dar las respuestas? Tengo que aprobar el 100%, si no, no paso el examen. Entonces tengo que estudiar para ir a rendir un examen de manejo. Tengo que estudiar para ir a rendir un examen de ciudadanía. Tengo que prepararme para todas las cosas. No haga como esos pastores que van a las iglesias y abren la Biblia y dicen, yo voy a hablar de lo que el Señor me diga. ¡Pum! Pablo menciona en esa jamartía, en esas decisiones que nosotros tomamos equivocados, porque todos tomamos decisiones equivocadas, por eso me gusta enfatizar en la palabra jamartía, que no es tanto enfocar el pecado en la persona, sino en las decisiones equivocadas que una persona toma. Es diferente, usted no puede acusar a su hijo y decirle, tú eres un pecador. Es diferente cuando usted le dice, hijo, has tomado una decisión equivocada. Cambia la versión. O sea que Pablo menciona que hoy la gente ignora la justicia de Dios. Por eso vivimos en ignorancia. La justicia de Dios que dice Pablo, la hermana leyó Romanos 10, dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que mi salvación, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando, ahí está, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El apóstol Pablo es como si fuese un maestro en la escuela y le está diciendo a los alumnos, miren, ustedes no se han ajustado a la justicia de Dios, ustedes hacen lo que ustedes creen. Y bueno, si ustedes hacen lo que ustedes creen, ¿para qué vienen aquí a aprender matemática? ¿Para qué vienen a aprender física? ¿Para qué vienen aquí a aprender tecnología o psicología? No vengan a la escuela, quédense en la casa. Porque si vienen a aprender la justicia de Dios, usted tiene que estar interesado en aprender la justicia de Dios. O sea que el apóstol Pablo estaba descubriendo lo que ocurría en su tiempo, que Israel tenía un celo de Dios. ¡Ay! ¿Se acuerdan? Pedro, celoso de Jesús, pero lo negó. El pueblo de Israel igual, tenía celo por Dios,
pero no según los conocimientos bíblicos, porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, quería hacer lo que ellos querían hacer y no se querían sujetar al líder. Y hoy mucha gente vive en esa ignorancia espiritual y por la misma razón solo se concentran en hacer lo que ellos piensan y sus mentes le dicen de hacer. La gente tiene que estudiar y educarse a sí mismo con la palabra. La palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. No se trata solo con leerla, no se trata solo con venir a la iglesia y escuchar un mensaje. Usted oye el mensaje y le queda un 10%. Usted toma apuntes y le queda otro 10%. Usted se lleva el CD y le queda un 30%. Por eso nosotros tenemos esto. Para que usted se vaya de la iglesia con un 30% de que recibió la educación que tenía que recibir. El mensaje le quedó grabado. Lamentablemente a lo largo de los siglos, la naturaleza humana no ha cambiado. Estamos siguiendo la misma trayectoria de Israel, de Judá. Hicieron y nos dirigimos hacia el mismo fin. No salimos de esa ignorancia espiritual y por eso cuando cometemos un error nos sentimos mal y sentimos que somos pecadores. En vez de decir yo soy un pecador, diga, cometí un error por ignorante. ¿Qué es diferente? Cometer un error por ignorante es diferente. Yo no sabía, me enteré ayer, porque ahora como la pastora está en Argentina, yo no sabía que si usted tiene Facebook en su teléfono, usted puede llamar internacionalmente a cualquiera gratis. Ustedes que son hispanos, que les gustan las cosas gratis, nunca me lo dijeron. Y yo viví en la ignorancia y tuve que sacar un plan para hablar con la pastora y ella conmigo, pagando, cuando a través del Facebook es gratis. ¿Se dan cuenta? O sea que ustedes están capacitados en ciertas cosas que yo no lo estoy, pero son mudos, no me dicen, pastor, no viva en la ignorancia. Sí, WhatsApp no. Y te voy a decir una cosa, después te lo digo. Facebook es totalmente gratis, WhatsApp hay algo diferente. Bueno, no importa. Vamos entonces, debido a esa ignorancia que hoy existe, la Biblia llama eso carne. El pueblo vive en su naturaleza humana. ¿Cuáles son las obras de la carne? Porque eso es el tema que nos toca hoy hablar, de la carne y la tentación. El apóstol Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahora, ayer estaba hablando con una persona en long distance, así, a través de WhatsApp, como dice la hermana, y estaban de vacaciones con su esposa, y le estaba diciendo, te voy a decir algo, porque me dice, ¿me ves cómo estás? Porque salimos cámara a cámara. Me dice, ¿ves cómo estoy? Estoy desnudo, me dice, recién salgo de bañarme. Y ese es lo que hace uno de cámara a cámara, uno se ve cómo está la otra persona. Y le digo, mira, le digo, te voy a decir algo. Dios creó el sexo solamente para tener hijos. Me dice, cállate, me dice, así me dice, cállate, eso es mentira, dice. ¿Cómo lo...? Le digo, bueno, ve a la Biblia y te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. El sexo fue creado por Dios para procrear y traer hijos. Claro, nosotros no nos gusta lo que la Iglesia Católica enseña y nos vamos solamente a otras cosas, lo que dice Pablo, y agrandamos la esfera de lo que es el sexo. Y entonces queremos justificarlo. Y claro, como no hay dominio propio y la carne es más fuerte que otra cosa, nos gusta escuchar lo que otros dicen. Pero en el Génesis, si usted va al Génesis, y si usted va a la Iglesia Católica, y si usted va a los fundamentos reales, Dios crea el sexo para procrear, traer hijos al mundo. Wow, y yo cuando le dije eso, me dice, yo no te voy a hacer caso, me dice. No, me digo, ya sé que no me vas a hacer caso.
pero es lo que dice la Biblia. Porque una de las obras de la carne es fornicar. Pero yo estoy casado. Sí, pero fornicación es fornicación igual. Y aparte otra cosa, ¿cuántos hijos, escuche, porque esto es teología, esto es meditar un poco, ¿eh? ¿Cuántos hijos desparramaste por todo el mundo? Le dije yo. Me dice, no, yo solamente tengo 6 hijos. 5, me dice. 5. Y cada vez que tuviste relación sexual, tiraste un hijo por allí, le dije. Ah, pero ¿eso qué tiene que ver? Ahí está la cosa. Entonces, si vamos a la profundidad de la palabra de Dios, todos nosotros somos carniceros porque nos gusta vivir en la carne. Diga, yo me puse una carnicería allá cruzando la frontera, ¿verdad? En Tijuana. Tengo una carnicería allá y otra carnicería acá. ¿A quién no le gusta vivir en la carne? Pero yo si voy a la palabra de Dios no me dice eso. Entonces, me dice, manifiestas son las obras de la carne. Y me pone adulterio, que adulterio es relaciones sexuales entre 2 parejas, 2 matrimonios, cuando hay intercambio ahí. Cuando son matrimonios. Pero cuando no son matrimonios, es fornicación. Y fornicar también fornica un matrimonio. Y cuando usted va a la Biblia, en el Génesis, dice Dios, procread, traer hijos. Porque hacía falta en aquel tiempo, traer hijos. Y hasta tenían relación sexual padres con hijas. Por eso el tema es delicado. Si queremos ir a la Biblia, profundizar la Biblia y entender lo que es la palabra de Dios y querer vivir en santidad, ay Señor, le aconsejo que no vengamos a la iglesia ninguno, porque todos vivimos en la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, dice Pablo. Ahora, carne es sarx en griego. Y todos nosotros, de una manera u otra, estamos esclavizados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y la jamartía, o sea, las consecuencias de vivir de esa manera, es triste y desoladora. Porque yo no quiero aprender, me cuesta asimilar, no me gusta practicar lo que dice la Biblia porque tengo que morir a mi carne. Morir a mi carne. Y morir a mi carne no es fácil. Porque es la lucha que enfrentamos todos los días los seres humanos. O sea, Dios nos hizo un cuerpo carnal. Y la carne, escuche, es una puerta abierta a la tentación. Por eso cuando a mí me dicen, ay pastor, pero ahí en las iglesias se reúnen un grupo de santos. No, de diablos serán. Porque santos, Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Entonces yo siempre se los digo, no vengamos aquí a la iglesia pensando que yo tengo una aureola de santidad, porque no es así. Trato de agradar a Dios en lo que más puede y sujetar mi carne en lo que más puedo, pero no es fácil, porque la carne es una puerta abierta a las tentaciones. ¿Quién no? Mire, ¿por qué voy a hablar de adulterio? ¿Por qué voy a hablar de fornicación? ¿Por qué voy a hablar de inmundicia? ¿Por qué voy a hablar de lascivia? Si esas 4 características están a la orden del día. Pero si usted se pone a pensar, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Es triste la noticia, ¿no? Entonces, la carne es una puerta abierta a la tentación. ¿Qué dice Pablo? Esto es bien importante. Esto es bien importante y esto es clave para que nosotros lo pongamos enfrente al refrigerador.
1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora viene otra cosa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel, pero yo no. Mi carne no. Y escuche, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, ¿de qué manera yo interpreto esto? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando yo vivo en la ignorancia espiritual, cuando con lo que dice el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento, cuando yo no me instruyo, cuando yo no entiendo que esa palabra sars, que es carne, y jamartía, significa cometer un error, pero yo no me instruí, yo no fui a la escuela y pasé porque no di bien el examen. Yo no puedo esperar, fiel es Dios, pero yo un ignorante. Fiel es Dios, pero yo no estudio la palabra. Fiel es Dios, pero yo no leo la Biblia. Fiel es Dios, pero yo no oro. Fiel es Dios, pero yo no asisto a la iglesia. Fiel es Dios. ¿Y qué? Entonces, ¿cuánto nos sentimos seguros de nosotros mismos? Casi todos. Pero cuando alguien se convierte, entra en un mundo espiritual diferente. Acuérdense que la carne es el peor enemigo que tenemos nosotros, porque la carne nos lleva a las tentaciones. Y la vida de Dios viene a Él y se inicia una dimensión nueva. ¿Cuál es la dimensión que Dios cuando entramos en el terreno? Es la dimensión del Espíritu. Y a mí me gusta venir a la iglesia y danzar y hablar en lengua así, pero ¿y mi carne no está muerta? O sea que un mundo espiritual donde aparecen cosas que no existen en un mundo natural, esa es la ley de Dios. Un mundo espiritual que cuando tú le dices, como le decía yo al amigo ayer, le decía, el sexo Dios lo hizo para procrear. Lo hizo para traer hijos al mundo, no lo hizo para gozarnos. Me dice, estás equivocado. Claro, porque la carne nos dice otra cosa. O sea que aquí se abren campos antes ignorados en el área espiritual, dimensiones nuevas que mi carne me dice, yo no lo voy a aceptar. Entonces, ¿de qué sirve que dice Pablo acá? De lo que dice la palabra, que Dios, fiel es Dios, si yo no acepto lo que Dios quiere que acepte. El gozo de la salvación y del primer amor lo envuelve todo, pero con el tiempo comienzan a aparecer cosas que no podemos ni sospechar, porque el nuevo cristiano se da cuenta de que se encuentra en una guerra y la guerra que tenemos nosotros es contra nosotros mismos. Es mi cuerpo, es mi carne. Una guerra que al principio no me lo imaginaba, pues yo pensé que ir a la iglesia, que alabar, que estar con Dios, era fácil. Pero ahora me doy cuenta, Pablo se dio cuenta, la lucha que él tenía con sus propios miembros. El apóstol Pablo se dio cuenta, un teólogo, un hombre espiritual, un hombre de Dios, un hombre que escribió 3 epístolas. Pero él tenía una lucha y era una lucha viva todos los días, constante. Porque cuando entramos al mundo espiritual, el mundo espiritual te vuelve loco en tus pensamientos. Si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres elevarte a la 4ª magnitud de llegar al cielo, el 4º cielo, la presencia de Dios, y resulta que tu carne te baja. Mire, el mundo espiritual se hace real trastornando los pensamientos de la gente que nos rodea. Y toda una guerra y el cristiano envuelto en ella, y a veces el cristiano por la ignorancia no sabe cómo pelear. Yo no sé, a mí cuando viene y me dicen, hey, pastor, yo con este hombre tuve 2 hijos, con este hombre tuve otros 2, con este tuve 4, y tengo 2 en México, y yo digo,
¿Y qué quiere que le aconseje, mi hermana? Pero usted no sabe, pastor, que este me abusó, porque siempre nos salimos con el abuso. Ahora, es carne. Y yo no estoy diciendo que no es agradable agradar a la carne. Ayer me comí un steak y me hace mal la carne. Pero no la puedo dejar. El apóstol Pablo afirma que las tentaciones no vienen de parte de Dios, ¿eh? ¿Sabe por qué? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios. No os ha sobrevenido, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No lo puse ahí, pero se lo leo. Pero fiel es Dios, escuche, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dará la salida para que podáis soportar. Ahí está, sí, en el versículo que ya leí. Dice la palabra de Dios que Dios nos va a ayudar cuando tenemos tentaciones. Miren los sacerdotes en las iglesias católicas. ¿Usted cree que es un hombre? Y voy a hablar eso en el mensaje después, así que el de las 11 va a estar más fuerte que este. Y con gráficas. Pero los sacerdotes, ¿usted cree que pueden resistir a la carne? Si son seres humanos. Ahora mire lo que dice Santiago. Esto es la base. Porque esto no le podemos echar la culpa a Dios. Porque Dios me va a ayudar cuando yo estoy atravesando una tentación. ¿Dios me va a ayudar? Depende de cómo esté tu carne. Porque mire lo que dice el apóstol Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, escuche, cuando de su propia concupiscencia, de sus propias raíces carnales y mentales, es atraído y seducido. Escuche, la mujer es visual, el hombre es visual, la mujer es audible y emocional. ¿A qué mujer no le gusta cuando un hombre le dice algo lindo? ¿O usted qué hace, mi hermana, cuando viene un varón y le dice algo hermoso? Mira qué bella que estás, cómo te estás arreglando, me gusta cómo estás. ¿Usted hace esto? ¿Verdad que no? La primera cosa que le viene a su mente es, mira lo que me dijo este y mi marido no me lo dice. Y si es en una panadería que fue alguien que se lo dijo, usted va a ir a esa panadería a comprar pan todos los días. Y a veces 2 veces al día y a veces 3 veces al día. Y aunque el pan esté duro, usted va igual lo compra. ¿Y qué pasa con nosotros los varones cuando vamos a un lugar y nos atiende una mujer como Jennifer López? Y todo está al 50% de rebaja. ¿Qué me importa la rebaja? ¿Qué me importa que está en sale? Voy a ir a comprar primero una cosa, después me invento para comprar otra y después voy a comprar otra. Esa es la concupiscencia de uno. Ese es el área débil. Ese es el talón de Aquiles que todos tenemos, porque todos tenemos un talón de Aquiles, que es un área débil. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que usted, mire, la lámpara del cuerpo son los ojos. Usted mira y usted lo guarda en el consciente, pero si lo baja al subconsciente lo guarda. Pero si del subconsciente que está acá atrás lo trae al consciente acá adelante y lo baja al corazón, usted lo ejecuta. Eso es lo que hizo David. David salió un día tranquilo, en vez de ir a la iglesia, en vez de ir a la guerra, salió un día y la vio a Betsabé y dijo, wow,
Dijo, wow, así dijo. Mi Biblia dice, wow, dijo. Parecía perro, pero dijo, wow, wow. Y dice, ay no, pero yo soy el rey. Lo puso en el subconsciente, lo bajó al consciente y ¿sabe lo que hizo David? Lo baja al corazón. Y le dice al siervito, ve a buscarla. Entonces no es que Dios tienta, ni menos que Dios te va a prever la tentación, porque es de uno. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que la baja al corazón, que ha concebido, da a luz el pecado. Pecado es hamartía, es el accionar. David le dijo, ven, a ver, sabe, accionó. Y entonces el pecado, esa acción que tomó David, la consumió, le hizo un hijo. Después se murió. Da a luz la muerte. Cuando habla de muerte, en ese momento, cuando uno consume ese pecado, hay separación con Dios. Ya está. Ya como dicen ustedes, la regué. Y Santiago lo vuelve a afirmar, que las tentaciones no vienen de parte de Dios. Es concupiscencia, y la palabra concupiscencia, la traducción, es deseo de bienes materiales o terrenales, en especial un deseo sexual desordenado. La pornografía es lo que más dinero deja a la nación en Estados Unidos. Y no la cortan, al contrario, la promueven más. Entonces, las tentaciones son las armas que usa el enemigo. Las tentaciones. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero escuche, cuando Jesús fue al desierto, Él fue en 40 días de ayuno. Nosotros apenas podemos ayunar mediodía y después entramos a comer como locos. Jesús 40 días estaba y fue al desierto y el diablo lo tentó. Dios da por hecho que las tentaciones forman parte de la vida cristiana. Porque acá dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Y nosotros los cristianos, ahora que estoy solo, y uno dice, mejor solo que mal acompañado, no, es triste estar solo. Me siento feo, me siento mal. Prefiero estar con mi esposa aunque me regañe todo el tiempo, hermano Gómez. Aunque me regañe, prefiero estar con mi esposa y no solo. Diga amén. Ah, bueno, está bien, amén. Fue llevado por el Espíritu Jesús al desierto. Ahora, nosotros cuando estamos solos es como si estuviésemos en un desierto. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Yo no sé, hay muchas mujeres que están solas, que yo no sé cómo hacen que están solas. Pero no es fácil. Y en el desierto, el cristiano debe entender que de una u otra manera va a ser tentado. Yo me acuerdo años atrás, vino un matrimonio aquí a la iglesia que no se llevaba muy bien. Y él tenía un negocio muy productivo. Y me dice, pastor, nosotros estábamos haciendo todo ese parking que viene usted, demoler 2 casas, había 2 casas, tuvimos que demolerla, e hicimos todo ese cemento, que es costoso el cemento ese. Hacía falta $10.000, y vino este hermano y me dice, pastor, dice, yo le doy los $10.000 para hacer eso. Y le digo, mira, a mí no me interesa, yo sabía que el matrimonio no andaba bien, le digo, a mí no me interesa tus $10.000, a mí me interesa que Dios arregle tu matrimonio. Y me dice, sí, pero... Y no solo eso, me dice, justo había venido Gigi Ávila a predicar aquí a Los Ángeles, y ellos lo tenían en la casa, vivían acá a 2 cuadras.
No le voy a decir, no están viviendo más ahí, no sé dónde están ahora. Mejor dicho, sí sé dónde está él, pero no sé dónde está ella, pero bueno. Y me dice, le quiero pagar un pasaje a Israel a usted y a su esposa, para que se vaya con Gigi Ávila. Le digo, a mí no me interesa el dinero, le dije, hermano. Ah, pero me tiene que hacer un favor. En aquel tiempo teníamos 150 personas en la iglesia, más de 150, como 170. Estaba llena la iglesia. Todas las sillas que están arriba y las sillas que están acá forman 150 sillas, lugares. Teníamos que poner sillas extras. Y me dice, le voy a hacer 150 copias, necesito que los hermanos en la iglesia me las firmen, porque estoy pasando por un problema de un juicio. Y yo quiero que usted y los hermanos digan que yo soy un hombre que vengo a la iglesia de buen testimonio. Digo, hermano, una vez más te digo, no me interesa tu dinero, ni tampoco voy a pasar las hojas. Después me enteré que este hombre vivía haciendo fraudes, engañando a la gente con refinanciamiento y todas esas cosas. Un hombre de 80 años le robó no sé cuánto dinero, le agarró un ataque al corazón, se murió el hombre. Fue preso. 6 años preso. Cuando salió, lo volví a encontrar en Pasadena. Me senté con él. Andaba peor que cuando entró. Lo mismo. Las tentaciones llegan. Y en las áreas más débiles, cuando tú necesitas dinero, ¿cuántas mujeres que necesitan dinero se van y se prostituyen? O se entregan en los brazos de un hombre por dinero. Y no te sorprenda cuando venga la tentación, porque forma parte de la vida humana, cristiana. Y Dios va a llevarte a situaciones donde muchas veces va a permitir que seas tentado, como Jesús. Ahora, el diablo es el tentador, en cambio Dios no tienta, pero Dios prueba. José salió escapando cuando la esposa de Potifar lo agarró y lo desnudó. Es muy difícil que hoy en día que una mujer lo desnude, salga corriendo. A menos que ya tenga 80 años y el pobre esté ya medio caído por todos lados. No creo que lo vaya a desnudar. Al contrario, lo va a abrigar porque está muerto de frío. La gran diferencia entre la tentación del diablo y la prueba que de Dios es su finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Porque la tentación busca tu caída, pero la prueba de Dios busca tu maduración. La tentación va a ver el área débil que tú tienes y ahí viene el diablo y ¡pa! Pero si tú resistes, entonces ahí está Dios cuando dice, este maduró. Maduró. Entonces Dios cambia tentaciones por pruebas. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí está. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que la persona que vive en la carne, el que vive en la carne no puede diferenciar lo que es prueba y tentación. Piensa que las dos cosas son iguales. En el momento que David estaba solo y que tenía que ir a la guerra, Dios le dice, sal al balcón. Y Dios salió a David al balcón. Y dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Y lo escogió como rey, porque conocía su corazón. Y David sale y no supo diferenciar lo que era una tentación a una prueba. O sea que el que vive en la carne no puede diferenciar eso. Satanás rasga donde más nos pica, le puse yo. ¿Qué le pasó a Sansón? Jueces 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. O sea que el libro de los jueces habla de un hombre llamado Sansón, que era fuerte,
Tan fuerte, dice la Biblia, que podía matar a un león con sus manos. Tenía una fuerza física tremenda, pero tenía una debilidad espiritual interna más que la fuerza física. Producto de la ignorancia. Ahora que la pastora no está, casi una semana ya, me adelanté muchos mensajes, me la pasé en mi casa, adelantando mensajes y estudiando más la palabra. No quise ni ir afuera, ni asomarme. Y es la única manera que uno puede evitar tentaciones. Porque todos tenemos un talón de Aquiles. El talón de Aquiles de Sansón era su incontrolable sensualidad. Era un hombre mujeriego. Y aunque había sido criado en un hogar temeroso de Dios y tenía un claro llamamiento para su vida, cedió a sus deseos y violó deliberadamente la verdad que conocía muy bien. Y a pesar de que él vivía bajo las leyes nazarenas, que prohibían las relaciones con mujeres extranjeras, Sansón fue tras la ramera de Gaza. Peor la hizo. Porque cuando Dios trabajó con Sansón, con Salomón, esto es muy importante y yo se lo quiero hacer notar. Porque siempre hablamos de los hombres son mujeriegos. Mira los hombres mujeriegos, los hombres mujeriegos. Pero usted va a ver en la Biblia, y después dígame después de cuando termine o alguien que me rectifique, Dios no condena a Salomón o a David o a Sansón porque tuvo relación sexual con una mujer. Lo condena porque se metió con una mujer extranjera que creía en otros dioses. O sea, entienda la cosa, yo no estoy diciendo que tener una relación sexual está bien. Estoy diciendo que le dolió más a Dios que tanto Sansón, David o Salomón se metieron con mujeres que creían en otros dioses. El rey Acab. Entonces, ¿a qué jugamos? Es como hoy. Pero yo soy cristiano, fiel en el Señor, y me voy a casar y me busco una testigo de Jehová, o me busco una budista, o me busco una católica. Total, me caso. Como me decía alguien en consejería, me casé mal, pues yo pensé que lo iba a cambiar. Entonces a Dios le molestaba eso. No le molestaba tanto que el hombre, porque el hombre, Dios sabía que lo hizo al hombre y tenía que descargar sus necesidades sexuales con una mujer. Y no lo está condenando más por eso, lo está condenando porque dice, escúchame, Salomón, Sansón, te estás buscando una mujer extraña, una mujer que cree en otros dioses, una ramera de Gaza. Y después conoce a una mujer llamada Dalila, y aunque la motivación de esta era clara, desleal, se entregó de corazón, mente y espíritu al sexo por Dalila. Y fue tal la esclavitud de Sansón al pecado que al final permitió que ella lo manejara. ¿En qué terminó Sansón? Ciego y muerto. Perdió su vista, su fuerza y su dignidad. El hombre que una vez lideró poderosamente a su país se convirtió en un esclavo de sus enemigos. ¿Y cuál era la debilidad? El sexo, la sexualidad, la sensualidad. O sea que cualquiera que sea la propensión al pecado, esta puede arruinar tu vida. Lo mismo que pasó con Sansón. Satanás pone a Dios como el malo de la película, pero no es Dios. Por eso cuando usted llega a la iglesia y dice, ay, pastor, el diablo me hizo caer. ¿Sabe? Cuando usted salga de la iglesia, ahí en el lobby, ahí está el diablo, sentadito y llorando. Y usted va y le pregunta, ¿y por qué lloras? Porque todos me echan la culpa a mí.
Pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, y serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea que Satanás nos hace dudar de Dios y de sus mandamientos. La serpiente le dijo a Eva, no le creas a Dios. Y prueba. Y prueba. Y cuando tú pruebas una vez y te sale bien y te gusta, vas a probar la segunda. Y como que hay un dicho que dice que no hay dos sin tres. Y resulta que ahora te encuentras que tienes hijos dispersados por todo el mundo. Y para peor, el único personaje que te gusta de la Biblia es Pilato, porque te lava las manos. Y dice, yo tuve hijos, pero es porque ella no se cuidó. O sea que la serpiente le dijo a Eva, no le creas a Dios y prueba del fruto, y vas a ser como Dios. O sea que para muchos cristianos Dios es el malo de la película. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja ir al cine. Dios no nos deja mirar películas violentas o de sexo. Dios no podemos faltar a la iglesia, dice Dios. Yo no puedo ir a bailar, dice Dios. No me deja usar pantalones, dicen las mujeres. No puedo salir sola o solo, dice el joven o jovencita. No puedo fumar. Y Dios no te dice nada de eso. Es tu concupiscencia, eres tú. Que tienes que cuidar tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No es que te dice Dios, no hagas esto, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, todo es pecado. Todo me es lícito, dice Dios. Pero hay muchas cosas que no te conviene hacer. Lo que pasa es que Dios no es el malo de la película, al contrario. Él te da la oportunidad que la practiques y que después veas que las consecuencias de lo que practicaste, ahí vas a tener los resultados, porque vas a tener un cáncer en el pulmón si fumas. Vas a tener tu hígado infectado si tomas. Hoy a lo malo se le dice bueno, ¿verdad? Y Dios no te prohíbe, Dios te cuida. Y eso es la jamartía. Es el cuidado que Dios tiene con nosotros antes de cometer un error. Dios nos cuida, nos protege. Satanás entonces, y ya termino, Satanás se aprovecha de la falsa seguridad. De la falsa seguridad. Porque el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no cae. Ay, pastor. A mí me gusta el dicho que tiene la pastora, ¿verdad? Cuando vea que las mujeres todo lo espiritualizan y vuelan y vuelan. Y la pastora dice, algún día mi hermana, Dios te va a bajar de ahí de lo alto, te baja. Porque la realidad espiritual es tener los pies aquí en la tierra. Es no volar. Porque a veces volamos. Y caemos. El golpe es peor, porque cuando caemos nos duele. Nos atrapa cuando nos sentimos invencibles y bajamos nuestra guardia. Y cuando dejamos de orar, o dejar de venir a la reunión de oración, o dejar de leer la palabra, o dejar de venir a la iglesia, entonces el diablo ahí nos atrapa. Cuando buscamos ocultar esa jamartía practicada, porque escuche, si usted cometió un error una vez, no lo cometa dos veces. El que encubre sus pecados, ahí está, el que encubre su jamartía, el que encubre sus errores, el que los tapa, el que no los reconoce, el que dice, está bien, dice, no prosperará. Más el que los reconoce, ahí dice el que los confiesa, yo se lo cambio y le digo, el que los reconoce, yo lo reconozco. Reconozco que cometí un error y no lo voy a hacer más.
entonces recién voy a alcanzar bendición de Dios, misericordia, porque reconocí el error. El que encubre sus decisiones malas, dice Salomón. Satanás nos lleva poco a poco y comienza con un pasito, llevándonos donde no conviene, y cuando no conviene, comienzas a jugar el loto despacito, un boletito. Empiezo con el de raspar, porque me pica, voy a raspar. Comienzas despacito y después le juegas a lo grande. Vas a un casino, no, voy a visitar el casino, voy a ver cómo está. No, pero si total en la maquinita hasta los chicos juegan. Y después te haces socio del casino, le das las tarjetas, y meter la tarjeta no te das cuenta, porque tú metes la tarjeta y cada vez que pierdes, y cuando te acuerdas, perdiste miles de dólares. Pruebas un cigarrillo y dices, no hace mal. Yo lo probé cuando tenía 15, 16 años. Y cuando lo probé, me ahogué. Me dijeron, tenés que tragar el humo. Y cuando hice, nunca me gustó, nunca fumé. No sabía que hacía mal, porque en aquel tiempo, para el hombre fumar era sentirse como hombre. Después empezaron las mujeres a sentirse como hombres también. O a quererse sentir como hombres. Pruebas una cerveza y después no paras hasta tomarte un six-pack. Y pruebas el sexo antes de casarte y después no puedes estar sin practicar fornicación. Entonces, ¿cómo vencer esa tentación? Hay que huir. Pablo le dice a Timoteo, un muchacho joven, escapa de esas pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con las que de corazón limpio invocan al Señor. Y antes leímos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación le dará la salida para que podáis soportar. ¿Quieres que te diga algo más? Si tienes contacto con hermanos de otras iglesias que venías tú antes, rompe el directorio. Rompe el directorio. Porque te van a llamar y tú lo vas a llamar y vas a estar criticando al pastor, la iglesia, acordándote de cosas buenas, de cosas malas, cuando Dios te trajo a un nuevo cuerpo. Y hay mucho por hacer en este cuerpo. ¿O quieres hacer medio cuerpo, poner medio cuerpo aquí y medio cuerpo en otra iglesia? No vuelvas a ir a lugares donde sabes que puedes caer. Si llegas a un casino a visitar, pero caíste, no vayas. Si vas a la carrera de caballo a ver cómo es y caíste, no vayas. Si vas a un lugar donde hay nudismo, de curioso, ¿verdad? Voy a entrar a ver nude, mujeres que se desnudan y caíste, no vayas. O sea, no vayas a lugares donde tú eres débil, la carne tuya es débil. Escapa de al lado de la persona que estás deseando. Porque si vienes a la iglesia y no vienes a buscar a Dios, si vienes a buscar una hermanita, te equivocaste de lugar. Huye del trabajo donde te obligan a mentir, a prostituirte. Deja las amistades que te llevan por mal camino. Participa de las oraciones y los ayunos. Mantente ocupado en las cosas que edifican y haciendo lo bueno. Evita las influencias malas. Evita los lugares peligrosos. Tú tienes en el carro el GPA que te dice dónde ir.
pero a veces te lleva por lugares que atraviesas un casino y tú dices, mejor evito pasar por ahí. Te lleva por lugares donde había una exnovia tuya, novio, y dices, mejor evito pasar por ahí. Te dice, ve a visitar esta iglesia donde estaba tu novio de antes. No, ahora estoy aquí. Huye de las tentaciones. Escapa de esos recuerdos. Borra directorios viejos. Dios es un Dios de novedad, un Dios nuevo. Padre, te alabamos y te damos gracias.